Bienvenidos a Mindway, el podcast líder en minería en Hispanoamérica, donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Fred Camo, Francisco Rubina y Milony Meller, sus especialistas mineros. El día de hoy, la verdad, estamos muy contentos de celebrar un nuevo aniversario y por ello mismo un capítulo especial para conmemorar este tremendo hito. Han sido 2 años de crecimiento exponencial, de poder compartir historias y minería, como dice nuestro eslogan, con cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos de su escucha semana a semana o episodio a episodio, y también de todos los invitados que han sido parte de nuestro podcast. Sin ellos, este proyecto, la verdad, no existiría y no estaríamos cumpliendo este tremendo hito de llegar al segundo aniversario. También muy contentos de, por segundo año consecutivo, ubicarnos en el top 10% más visto en Spotify global. Y hablando un poco de esa estadística, hoy en día también nos estamos internacionalizando. Tenemos escuchas desde Perú, Argentina y también fuera de la región. Ya estamos llegando a Estados Unidos, a Australia y a España. Así que muy contentos con eso y vamos al episodio. Vamos a hablar sobre principalmente qué depara la industria minera en el futuro. Así que Fred, cuéntanos, ¿dónde estamos parados hoy y qué es lo que se viene? Gracias, Milo. Agregar también la felicidad de que cada día estamos llegando a polos más diversos alrededor de todo el mundo que escuchan un poco de lo que difundimos sobre la industria minera. Y yo quiero comentar un dato súper importante. Quiero hablar sobre un resumen ejecutivo proyectado al 2030 que es del World Economic Forum, en donde proyecta un total de inversión regional en minería de 180 billones de dólares. Y acá está el dato interesante, ya que gran parte de esta inversión se va al cono sur. Cuando hablo de cono sur, me refiero Chile, Perú, Argentina, en donde Chile es el número uno en términos de inversión al 2030, con 84 billones de dólares, y luego lo sigue Perú con 64 billones de dólares. Y aquí el tercer competidor es bastante interesante. Creo personalmente que han hecho una estrategia en términos de política pública y políticas en términos de desarrollo económico bien interesante para atraer la inversión, que es el caso de Argentina, donde se proyecta esta fecha, el 2030, 22 billones de dólares. Y la inversión principalmente se está haciendo en minerales críticos. Y acá me gustaría recordar qué es lo que es un mineral crítico. Y los minerales críticos son aquellos que resultan esencial para sectores estratégicos como transición energética, tecnologías limpias, almacenamiento energético, electromovilidad y digitalización, y que tienen una característica, que presentan riesgos significativos en su suministro debido a múltiples factores que pueden ocurrir, como por ejemplo concentración geográfica, falta de algún sustituto dado o alguna condición geopolítica. Profundizando más en temas de inversión, esta movilización de capital, aparte a nivel global, se proyectan un inflows o una entrada de 300 a 400 billones de dólares anuales hasta el 2030 para satisfacer la demanda mundial de minerales críticos. Sí, súper relevante y bueno, sumarme también a este sentimiento de alegría, ¿no? Creo que es un momento bonito para detenernos y ver que hemos crecido y eso es en gran parte a nuestros invitados, como bien decía Milo, por supuesto también a ustedes, nuestra audiencia, así que felices de estar grabando este episodio. Y tomando lo que estabas comentando, Fred, creo que es muy relevante retomar este tema de minerales críticos y a propósito de nuestro episodio, recordar a nuestra audiencia que en el episodio 41 donde hablamos específicamente de minerales estratégicos, está un poquito más en detalle todo lo que son estas definiciones, como bien decía Fred, para recordarle un poquito a nuestra audiencia, no existe una convención que esté totalmente aceptada por toda la globalidad con respecto a lo que es un mineral crítico, pero sí sabemos que la industria, sobre todo el mercado internacional, se activa a través de la minería en gran parte. Mostrar una minería buena, una minería de estándar internacional, demostrarle a nuestra audiencia que se puede hacer buena minería, que nuestro mundo necesita minería y que los estándares que estamos llevando al día de hoy necesitan de esta minería de excelencia. Y bajo este contexto creo que es importante que vayamos visitando cómo está la industria internacional y algunos insights relevantes que están ocurriendo hoy en la industria, por ejemplo. Podríamos mencionarnos como que existe una consolidación estratégica en el sector minero global,
ante una inminente desaceleración de la demanda de metales industriales en China principalmente por temas de economía, han empezado las empresas grandes, las que mueven la industria, a hacer alianzas estratégicas, priorizando asociaciones entre ellas. Sin embargo, de la misma manera se están generando tensiones geopolíticas y restricciones dentro del comercio de estos minerales críticos, a propósito justamente de lo que está ocurriendo en, que todos bien sabemos, en contexto de conflictos bélicos, lo cual, por supuesto que influye directamente justamente en la definición que decía recién Freud. Recordemos que un mineral crítico tiene mucho que ver también con lo que es la soberanía y todo lo que tiene que ver con armamento en las naciones. Existen también iniciativas para impulsar la producción nacional de minerales críticos. Recordemos que en ese mismo episodio conversábamos de lo que era la Alianza Internacional de Minerales Estratégicos de Estados Unidos. Habían otras alianzas más, pero no todo es minería de cobre. Recordemos que también existe minería de lo que es oro y otros minerales. Hemos conversado también en algunos episodios de las tierras raras. Por lo tanto, también se van presentando desafíos en términos de producción de oro y necesidad de nuevas inversiones, principalmente apalancadas por la necesidad de hacer una minería más eficiente. Y esto con los grandes desafíos de hacer una minería a bajo costo, lo cual repercute también en necesidad de desarrollar mayor infraestructura, sobre todo en la zona que es este cono sur que decía Fred, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente las reservas hoy se encuentran y se siguen encontrando principalmente en esta zona. Y quisiera también citar episodios importantísimos cuando hablamos del triángulo del litio, por ejemplo, cuando estábamos conversando ahí con Humberto sobre este tema, para ir redondeando un poquito. ¿Qué está pasando internacionalmente? Muy movido el mercado, se está empezando a activar desde distintas fuentes de minerales, se está empezando a reactivar, se están empezando algunos a cerrar, otros se están empezando a mantener un poquito en hold, pero todo esto depende, por supuesto, de la economía mundial. ¿Qué está pasando con este mercado internacional en términos de, por ejemplo, transición energética? Hemos conversado de transición energética, pero ¿cómo se está moviendo nuestro país en el entorno nacional? Como mencionaba Fred, tenemos un portafolio de cerca de 83.000 millones de dólares comprometidos en inversión en el país. Principalmente los proyectos que están en la cartera son en su mayoría de BHP. También Teck tiene un gran proyecto, al igual que Newport, en donde van a estar más que nada ni siquiera aumentando la cantidad de cobre producido, sino más bien llevando la misma cantidad que se está extrayendo. Recordemos que la minera tiene un proceso que se llama el envejecimiento de las minas, en donde la ley, que es la cantidad de material extraíble disponible, va disminuyendo en el tiempo. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos hoy en día son de sustain. Por eso es tan relevante el valor que mencionaba Fred al inicio, de estos 400 billones de dólares de inversión. En su gran mayoría van a ser para ver la demanda actual, no para la demanda que va creciendo. Por lo tanto, es un mercado que está bastante presionado de un punto de vista desde la oferta, que cada vez es más difícil encontrar yacimientos de gran calidad, y también desde el suministro mismo, en donde la ley va disminuyendo y cada vez más difícil poder extraer ese cobre. Y también tenemos grandes problemas respecto a la permisología. Ya ahora que estamos justo terminando este gobierno, al inicio del gobierno existió un proyecto para facilitar o expeditar un poco la permisología. No hemos visto todavía resultados favorables de ello y todavía estamos teniendo aproximadamente entre 7 a 8 años de permisos para poder comenzar una nueva operación. Por lo tanto, hay grandes desafíos en ese punto. Otro punto que tiene también un gran desafío que vale la pena mencionar es respecto de la escasez de la mano de obra. Se proyecta de que para el año 2030-2032 la minería va a necesitar cerca de 30.000 trabajadores nuevos, especializados. Por lo tanto, también tenemos ahí un gran cuello de botella que no sabemos si quizás va a poder ser suplido en parte por las nuevas desarrollos de tecnologías como agentes de inteligencia artificial u otros, que pueden ayudar también un poco a quizás facilitar ese cuello de botella. Sí, yo creo que a propósito de eso mismo que estabas mencionando, yo creo que es súper relevante ir analizando un poquito y conversando de cómo tanto la minería internacional como nacional, llamémosle quitándose el polvo, ¿bien?, con respecto a las tecnologías disponibles. Hemos conversado en algunos episodios, hemos traído a grandes actores clave de esta minería, podríamos llamarle inteligente, que es la que se está tratando de implementar, ¿no?
Hemos conversado mucho de lo que es el concepto de minería 5.0, hemos conversado mucho de la curva de aprendizaje de la industria minera, hemos conversado también de cómo ha ido evolucionando esta industria en pro de hacerla más eficiente, pero por sobre todo más segura. Yo creo que ese es el principal habilitador que se está buscando generar. Es importante, con ese punto que tú mencionabas, Milo, de la escasez de mano de obra calificada. Vemos que la definición de la tan mencionada minería 5.0 que estamos conversando, en realidad apunta más a una minería colaborativa más que una minería autónoma. Y esto apalancado por el concepto de que se necesita siempre una persona que esté validando de alguna manera lo que está haciéndose de manera automática. Esto genera entonces esa necesidad de contar con mano de obra calificada, quizás ya no toma tanta relevancia como operadores altamente calificados o polifuncionales, parte mecánica, sino más bien operadores que puedan ser un poquito más resilientes, un poquito más adaptativos a las demandas de la operación misma. Quisiera ahí complementar con lo que mencionaba recién Fred, lo que mencionas tú también, Miro, de que la minería se va complejizando cada vez más. Y efectivamente, cada vez van existiendo, vamos a tomar como ejemplo la minería nacional, yacimientos más complejos, de menores leyes, más profundos, con roca más competente, más dura. Entonces creo que ante estos desafíos propios, los yacimientos con los que contamos, envejecidos, de nuevo, tomando como ejemplo la minería nacional, creo que es relevante entonces darse cuenta que las necesidades de mano de obra joven y mano de obra también con mucha experiencia, esas necesidades van modificándose. Por lo tanto, la oferta también tiene que ir un poquito adaptándose a estos desafíos. Sí, totalmente. Creo que ustedes comentan un punto muy clave que es en relación a la realidad de la minería chilena. Nosotros tenemos yacimientos que cada vez se vuelven más complejos y esto hace que la minería se transforme, o sea, que las personas que se dedican a esta industria o a este negocio, ya sea más allá que operar un yacimiento para extraer un elemento útil, sino que la minería se transforma en innovación y en tecnología, sí o sí. ¿Pero por qué motivo? Porque este se vuelve un habilitador. Y es ese habilitador que nos permite que estos yacimientos, que cada día son más viejitos, diciéndolo de modo coloquial, permitir poder optimizar su vida útil y que quizás esas leyes que no eran rentables en un momento permita a través de la tecnología disminuir los costos asociados, permitiendo que un concepto clave que ve en la industria que se llama ley de corte sea menor. Y ese concepto de ley de corte que discrimina de lo que es mineral, que genera beneficio económico del que no, nos permite, ¿cierto?, traer y poder abastecer a la sociedad de estos minerales críticos que se necesitan. Pero para esto, pienso, igual que ustedes, hay enormes desafíos en formación de capital humano. Y creo que para poder compensar esto y acelerarlo, son importantes las alianzas estratégicas con aquellos países que quizás esta perspectiva más tecnológica, más de innovación, lo tiene más avanzado y puede traer hacia nosotros ese know-how que nos permite, ¿cierto?, seguir siendo un país con minería de vanguardia. Sí, en esa línea totalmente de acuerdo contigo. Es donde se está transformando la minería y los procesos a través de dos grandes ejes. Respecto de lo que son minería de baja ley, hoy en día se está explorando y desarrollando bastante tecnología desde Chile al mundo, en todo lo que tiene que ver con biomining, que es básicamente usar distintos catalizadores al proceso de lixiviación, en donde ya sea a través de elementos químicos como por ejemplo la sal y el ácido clorhídrico, también se utilizan bacterias para poder facilitar y digestar el cobre que no puede ser recuperado de forma tradicional a través de la lixiviación y el ácido sulfúrico. Y respecto de la analítica, hoy en día tenemos el gran desafío de ser, como bien decía Fred, cada vez más eficiente. Y ser eficiente significa hacer más con lo mismo. Y nos estamos dando cuenta cada vez más que los datos están aportando una gran cantidad de información para tomar mejores decisiones y procesar de forma mucho más óptima y poder extraer mayor cantidad de beneficios que se traduce también en bienestar para la comunidad. Entonces, sin duda, yo diría, hoy en día un campo fértil para poder seguir desarrollando tecnología, este progreso
y este beneficio también para la sociedad a través de los desafíos que tiene la minería en la región. Yo creo que también algunos desafíos importantes que nos quedan ahí por cubrir tienen que ver con sostenibilidad y el famoso ESG. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad del negocio, que creo que es un desafío tremendamente importante en la minería. Entonces, toma mucha relevancia apuntar hacia una minería sustentable y sostenible. Hay un par de episodios en los que estuvimos conversando de estas temáticas justamente. Me recuerdo mucho del episodio principalmente con Nicolás Westerling, en que conversamos de esto. Y básicamente la visión que se proyecta en el corto plazo tiene que ver con tratar de hacer una minería eficiente, cuidadosa, pero sobre todo con foco mucho en lo que tiene que ver con los residuos, gestión de relaves, gestión de botaderos, gestión de desechos en general. Otro punto importante que tiene que ver con la industria y las perspectivas futuras que vienen, tiene que ver con la demanda y oferta. Estábamos conversando al principio del episodio de lo que es una demanda que ha sufrido algunas desaceleraciones en algún momento, principalmente ocasionado por el contexto internacional que se está dando en las naciones, principalmente eh, China, las que son los principales consumidores de la minería, en el caso del cobre. Sin embargo, la globalidad lo que está haciendo en términos de demanda es que si el futuro es la electromovilidad, se va requiriendo más minería, más minerales. La demanda de litio sigue incrementándose, se proyecta incluso que pueda duplicarse, puede llegar incluso hasta 20 veces más en términos del litio, en términos del níquel, cobalto, grafito. Recordemos que un vehículo de electromovilidad comparado con uno tradicional, mecánico, consume 4 veces más cobre que el que estoy mencionando. Por lo tanto, si ese es el futuro de la industria, lo que es la electromovilidad, y si el futuro tiene que ver con el litio, la verdad que a la minería del cobre le conviene. Sin embargo, existen riesgos, por supuesto, que tienen que ver con que no podamos satisfacer esta demanda, que nuestra oferta no sea suficiente. Ante ahí entonces lo que mencionaba Milo con respecto a desarrollar proyectos, ejecutarlos. Para esto necesitamos un marco de gobernanza y político que permita que en los sectores donde están estos yacimientos sea viable la minería. En esto quisiera citar las definiciones de reserva de recursos, un tema más técnico. Recordemos que el recurso es todo lo que está disponible, la reserva lo que es económicamente explotable. Y para que sea económicamente explotable tiene que haber un contexto geopolítico que permita que se pueda explotar efectivamente para poder hacer minería y por lo tanto beneficio. Entonces, se avisoran desafíos interesantes, pero ahí también, Fred, quizás te quiero invitar a conversar de un par de desafíos más, uno que tiene que ver con oportunidades y retos, principalmente en la minería chilena, y luego ir quizá redondeando un poquito estos desafíos. Sí, claro. La primera oportunidad, por así decirlo, podríamos hablar del liderazgo consolidado, pero en competencia en eso de Chile, ya que Chile posee más de un tercio de la reserva de litio, es aparte el segundo mayor productor mundial y mantiene un rol preponderante en cobre. Eso todos lo sabemos, somos el mayor productor de cobre fino del mundo. Pero sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, su producción relativa podría caer en términos de cobre un 8% con respecto de la oferta mundial en el 2030, debido a que al dinamismo de otros países en incluirse en este mercado. Todos sabemos cómo la República Democrática del Congo rápidamente ha ido acelerando y ha ido desplazando a Perú en términos de cobre como el segundo mayor productor de cobre fino del mundo. Y esto se debe principalmente a los costos asociados de que es producir cobre en la República Democrática del Congo, en donde no tan solo es el costo más bajo asociado, sino que es algo inverso a lo que conversábamos anteriormente de estos yacimientos en Chile que cada día son más maduros, más viejitos. Allá es distinto, son yacimientos más nuevos, quizás hasta yacimientos de tipo superficial como óxidos de cobre, que evidentemente procesarlos más barato y hace generar esta competitividad, siendo que la República Democrática del Congo sigue siendo un país muy de alto riesgo para invertir y que en función de estos costos y esta realidad, los grandes inversionistas sí se atreven a hacer. Por otro punto, podríamos hablar de la iniciativa público-privada, donde inversiones de 900 millones de dólares de Río Tinto y Codelco, el Maricunga, confirman que la fiabilidad de los proyectos estatales o del proyecto estatal y la atracción de capital
en etapas de bajo precio. Y también hay un debate sobre la nacionalización y la regulación, donde hay cambios en legislativo y estructurales fiscales con respecto al litio que deben mejorarse con claridad y generar certidumbre para atraer más inversión y preservar competitividad. Entonces, básicamente lo que podemos empezar ya a vislumbrar o poder concluir es que existe, yo diría que una especie de hoja de ruta hacia lo que es el futuro, los próximos 15, 20 años, en distintos ejes. Hablamos del eje de tecnología, donde tenemos claramente una línea de inversión y de desarrollo que tiene que ver con la automatización, el desarrollo de lo que conversamos sobre minería biológica o bioquímica, el uso de la inteligencia artificial. Respecto del factor que comentaba Francisco de las comunidades, el ambiente y la gobernanza, también necesitamos seguir avanzando en el uso de, por ejemplo, energías limpias para poder producir el mineral. Y también reducir la cantidad de agua que estamos consumiendo, sobre todo el agua continental, que es el que tiene mayor impacto con las comunidades. Y en ese sentido, respecto del uso de las energías limpias y conectando con el punto que comentaba Fred de la República del Congo, hoy en día existe un gran concepto que se le denomina el cobre verde. Y ese cobre verde cada día tiene mayor relevancia en los mercados internacionales y está siendo cada vez más preferido. Ese cobre verde significa que fue un cobre producido de forma sustentable, reduciendo la cantidad por ejemplo, la huella de carbono en toda su cadena logística. Y eso es uno de los factores diferenciadores del cobre que es producido nacionalmente, a diferencia de la República del Congo, donde contamos con certificaciones internacionales como el de Copper Mark. Y esos factores involucran una diferenciación y por lo tanto estamos tratando de generar una industria que, si bien es cierto, es de commodities y la característica propia del commodities que son productos no diferenciados, estamos tratando de diferenciarlo a través, como por ejemplo, producirlo con altos estándares de seguridad, de que no existan accidentes o fallecidos en nuestra faena, de que sea producido con energías limpias y de que esté con una mano de obra bien retribuida. Por lo tanto, esos son los factores que estamos tratando de poder ir diferenciando nuestra producción nacional. Aprovechando, Milo, que hablaste nuevamente de la República Democrática del Congo y donde comentaste, cierto, de que ellos se están posicionando bastante con este elemento o mineral crítico que viene a ser el cobre, también comentamos que otro de los minerales críticos, elementos críticos, es el litio. Pero hablemos un poquito también de otro que quizás está dentro de la bolsa, que son las tierras raras. Y hoy en día las tierras raras están en manos de una potencia mundial que es China. Y en este ámbito me gustaría comentar qué estrategia está haciendo en los países que pertenecen al G7 y cómo ellos quieren abordar o contrarrestar este poderío que tiene China con respecto al control de las tierras raras, en donde las naciones que pertenecen al G7 están formulando un plan de acción con el objetivo de diversificar el abastecimiento, no tan solo de las tierras raras, por eso lo comento, sino que de la totalidad de los minerales críticos. Y el objetivo de ello es reducir esta dependencia con China, y la iniciativa aborda las preocupaciones sobre la vulnerabilidad que existe actualmente de la cadena de suministro y busca impulsar la inversión en proyectos de minería responsable en estos países que pertenecen al G7. O sea, ellos dicen, oye, yo ya no puedo depender tanto de lo que quiera hacer o no quiera hacer China, por tanto, yo como país que soy parte de este grupo selecto, también necesito tener una cuota de proyectos que me permitan a mí como país abastecer internamente mi necesidad de minerales. En este ámbito, China tiene un dominio pero gigante. China provee el 87 al 90% en términos de tierra rara con respecto a la creación de imanes. Y esto es muchísimo. Y también controlan entre el 60 y el 70% del procesamiento de la gama completa minerales críticos, en este caso tierras raras como neodimio, presiodimio y disprosio. Muy interesante ahí, Fred. En el fondo, lo que nos comentas tú
da fe un poco de que la industria se va moviendo, la industria minera es así, muy dinámica. Por supuesto que tiene que ser no solo reactiva, sino que proactiva ante los desafíos que se ofrecen naturalmente, ya sea por la naturaleza de los minerales o bien por el entorno económico que está habilitando o está propiciando, llamémosle, este contexto en que se desarrolla la minería. Y bueno, resumiendo un poquito lo que ha sido este episodio, es un episodio que hemos planificado un poco distinto al resto. Primero quisimos partir, por supuesto, compartiendo con ustedes la satisfacción de cumplir 2 años. Luego quisimos dar un resumen muy breve, muy rápido de nuestras principales estadísticas, nuestras cifras, que la verdad nos orgullecen y nos alegran bastante. Y luego quisimos dividir en una mirada un poquito más internacional, nacional, en términos de desafíos y oportunidades que ofrece la industria, para terminar con perspectivas a futuros de la industria. Pero a la vez también hay perspectivas a futuro de nuestro medio de comunicación y quisiéramos ahí anunciarle a nuestra audiencia que se vienen episodios muy relevantes, entre ellos se vienen algunas figuras icónicas a nivel nacional muy relevantes que van a ayudar a darle fuerza a nuestro eslogan que es que se puede hacer una minería buena, se puede hacer una minería de excelencia mundial y para tener los estándares de vida que hoy tenemos se necesita más minería, no menos, tenemos que hacer buena minería. Y bueno, para nuestra audiencia, si se preguntan cómo descubrieron Mindwave, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió y esa es la magia. Les damos gracias a ustedes compartiendo y hablando sobre esta apasionante industria. Si algún episodio o reel te inspiró, pasa la voz. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y seguirnos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento en nuestra comunidad minera. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo en sus redes sociales, menciónennos, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Myro.